Charo, te pedí que te quedes porque te iba a hacer una pregunta delante de todos. A ver si respondes bien antes de irte. ¿Qué es crecer? Tomar decisiones. Ya podés ir para arriba. Vamos a hablar hoy de tomar decisiones. Y ella está creciendo. Y crecer, siempre le digo, es tomar decisiones. Cuando uno es niño, no toma decisiones, o a lo sumo la pregunta es más, ¿querés jugo de naranja o jugo de manzana o agua? Y uno va creciendo y a medida que va creciendo, las decisiones que va tomando son cada vez más relevantes. Bueno, siempre entonces la molesto con eso, de que ya tiene en algunos casos, algunas quiere tomar y no le corresponden y otras no quiere que la participen y no la participamos, pero crecer es tomar decisiones. Y después es hacerse cargo. Netflix. ¿Quién vio Three Identical Strangers? 3 idénticos desconocidos. Nadie. La escuché en la radio un día volviendo y dije, la voy a ver, la vi. No era lo que me esperaba. ¿A alguien le dio ganas de verla? No, no importa. Se las voy a contar de principio a fin. No hace falta que la vean, les voy a contar el final. Sí, bueno, pero tiene que ver con el tema de lo que vamos a hablar. Aparte, si ni sabían que existía hasta este momento, no se pueden quejar. Cuenta, es un documental, de manera que es una historia real. Y cuenta la historia, para aquellos que no pudieron seguir ahí la lectura, que llega un chico a la universidad y todos le empiezan a decir, hola Eddie, hola Eddie, hola Eddie. Y él dice, yo no me llamo Eddie. Hasta que nadie le creía y pensaron que Eddie, que era de hacer bromas, estaba haciendo un chiste, hasta que uno que conocía a Eddie dijo, sos idéntico pero no sos él. Llaman a Eddie, se encuentran, son 2 hermanos gemelos separados al nacer. Empieza a salir en todos los medios y un tercero mirando el diario diciendo, estos 2 son iguales a mí. Empieza ahí, se hace famosa la historia de los trillizos de distintas ciudades de Estados Unidos, que más o menos cercanas, pero eran de 3 ciudades distintas, se encuentran. Y eran 3 hermanos que se encuentran. Empieza a hacerse famosa, empiezan a salir en todos los medios, aparecen ahí, aparecen en la tapa de un montón de revistas, aparecen en videoclips de Madonna, aparecen, o sea, hay un montón de cosas que evitamos ahora por una cuestión de tiempo. Y claro, se hacen famosos. Y en un momento se empiezan a hacer preguntas de ¿qué tienen en común? Y a los medios les encantaba eso. Los 3 odiaban la misma gaseosa. Los 3 les encantaba el mismo deporte, que acá en Argentina es normal, pero en Estados Unidos no tanto, porque hay muchos deportes. Los 3 fumaban el mismo cigarrillo, era de una época en la que se fumaba mucho. Entonces, ¿qué cosas tenían en común y qué cosas no? 3 hermanos que eran gemelos, mismo ADN, pero que habían sido separados al nacer. Empiezan a buscar la historia y encuentran casualidades. Dentro de las casualidades, los 3 obviamente habían sido adoptados. Los 3 habían sido adoptados por una misma entidad en Estados Unidos de adopción. La ley de Estados Unidos indica que cuando adoptás un chico y ese chico tiene hermanos, se lo tenés que hacer saber a los padres adoptivos. A ninguno de los 3 se los habían dicho. Empiezan a buscar a la madre, ya siendo famosos y todo, encuentran que la madre habría fallecido por sobredosis después de una depresión muy larga. Siguen buscando coincidencias entre ellos, y esta es la parte que no dice el tráiler, que les spoileo, les cuento. Los 3 tenían un mismo médico. Y dices, qué raro, el mismo médico, 3 ciudades distintas, compartir médico, es medio raro. El médico había sugerido por la entidad que los da en adopción 20 años antes. Dices, che, nos regalaron un servicio. A ustedes se ponen a averiguar y claro, no era normal. Junto con el niño les habían dado un servicio de un médico. Se ponen a investigar porque van tirando de la piola y se van enterando. Y ya veo la cara de que están todos prestando atención. No era médico, era científico. ¿En qué consistía el experimento al que ellos habían sido expuestos? En agarrar 3 personas con el mismo ADN, ponerlas en 3 familias distintas y analizarlas a lo largo de toda la vida para ver cuáles eran las decisiones que compartían y cuáles eran las decisiones que no. Me resulta interesantísimo porque qué cosas de nuestras decisiones las tomamos porque queremos y qué cosas
porque hay algo adentro nuestro. O sea, no, te gusta lo dulce, porque, no sé, tu cuerpo lo rechaza y si viene alguien con tu mismo ADN también, o porque en tu casa tu mamá hacía feo lo dulce o rico lo dulce y por eso te gusta o no te gusta. ¿Qué cosas de nuestras decisiones se ven impactadas por el contexto y qué cosas son internas? El científico estaba intentando saber eso en un macabro experimento que había puesto. Los chicos habían sido expuestos uno a una familia pobre, uno a una familia de clase media y uno de familia rica. Entonces, cuando ellos encuentran que su mamá había fallecido, que habían sido expuestos a todo esto y no sé qué, uno se suicida. Esto no tiene nada que ver con esto de ahora, pero se los cuento así para spoileársela completa y que ya ni la miren. Entonces, uno se suicida y termina siendo, si se dan cuenta, siempre aparecen dos hermanos, hay uno que no. Pero bueno, voy de vuelta. ¿Cuál es de nuestras...? Lo que estaba intentando saber el científico es ¿qué cosas de nuestras decisiones están adentro nuestro y qué cosas no? ¿Qué cosas nosotros lo decidimos y qué cosas es el contexto? ¿Es el contexto porque uno de ellos estaba en un contexto pobre y el otro en un contexto rico o no? En el caso ese, por ejemplo, el deporte en Estados Unidos tiene mucho que ver con la clase social y ellos tenían el mismo deporte y decían, pará, qué raro que a un rico le guste el mismo deporte que a un pobre. Generalmente los pobres juegan más al básquet, los ricos más al béisbol. Qué raro. Bueno, era parte de todo ese experimento y un poco, para terminar de contarles la película, lo que la película pide es que liberen la documentación que el científico nunca liberó y que se la heredó la Universidad de Yale y que nunca la lograron por cuestiones judiciales que liberen la documentación, porque un científico no está obligado a mostrar sus resultados si el estudio no terminó. Decisiones. A lo largo de la Biblia vemos muchas personas que toman decisiones muy distintas en contextos muy parecidos. Abel y Caín tenían el mismo padre. Sin embargo, uno elige a Dios y el otro no. Abraham y Lot, los dos eran peregrinos. Tenían ese contexto en común que uno dice, tenían un contexto muy fuerte en común. Bueno, sin embargo, uno elige a Dios y el otro elige a Sodoma. David y Saúl, los dos eran reyes del mismo pueblo en periodos bastante cercanos de tiempo. Uno elige a Dios y el otro elige al poder. Y fíjense que quizás no lo tomamos tan en cuenta. Pedro y Judas negaron a Jesús la misma noche, con muy pocas horas de diferencia. Sin embargo, uno después buscó misericordia y el otro se terminó ahorcando. Contextos muy parecidos, decisiones rotundamente distintas. Yo les quiero hablar en esta noche de dos personas que tenían un contexto muy parecido, extremadamente parecido y que toman decisiones absolutamente, rotundamente diferentes. Y son las personas de la cruz. Los invito, esta cita si quieren, búsquenla o la leen de ahí. La siguiente les voy a pedir que la busquen y que dejen ahí el dedo guardado. No sabemos los nombres de las personas de las que vamos a hablar hoy. Son los dos criminales que estaban crucificados al lado de Jesús. Dice Marcos 15, 27. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, ¡bah! Tú que derribas el templo de Dios y que en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, le decían unos a otros con los escribas, a uno salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y ahí aparecen ellos. También con él estaban crucificados los que le injuriaban. O sea, los que estaban crucificados, ¿qué podemos sacar de estas dos personas? En primer lugar, que eran dos. No es menor, no es que siempre crucificaban 3. Podrían haber sido 6, podrían haber sido 4, podrían haber sido 1. Sin embargo, hay 2. Y me gusta la referencia, esto no es algo bíblico, pero me gusta pensar que es, y aparte dice que estaba uno a la derecha y otro a la izquierda, me gusta pensar que es que frente a Jesús hay que tomar una decisión.
Y por eso eran dos y por eso estaba uno a cada lugar. Se abre una bifurcación, hay que tomar uno. Dice también que eran ladrones. Dice también que eran inicuos, malhechores, dice en otras versiones o en otro libro. Malhechores, que hacían el mal. Y dice también, ahí al final de todo, que ellos también se estaban burlando, lo cual es bastante inverosímil. Una persona crucificada burlándose de otra persona crucificada. Acuérdense también que a Jesús lo habían castigado previamente, a ellos no. No era una costumbre de la época, de manera que ellos estaban en mejor condición como para poder hablar y todo. Y la segunda cita, que esta sí, si tienen Biblia, les pido que busquen, es en Lucas 23. Si tienen la Biblia, búsquenlo. Si no tienen Biblia, tráiganla la semana que viene. Si no tienen una, pídanla. Pero es importante tengan una Biblia, ya que estamos en el mes de la Biblia. Cuando dejo de escuchar ruidito de hojas, leemos. Dice, entonces, Lucas 23, 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Acá hay una cuestión que no dije previamente y hay un lapso de tiempo entre la lectura anterior y esta. Sucedieron, no un lapso larguísimo, pero lo otro era al inicio de que habían sido crucificados. Esto es más cerca del final de cuando fueron crucificados. Al inicio se burlaba y ahora vamos a ver cómo continúa. Dice versículo 40, respondiendo el otro malhechor, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a estar hablando acerca de decisiones. Y cuando hablamos, y vamos a estar repasando esta cita, pero antes de meternos de lleno a esta cita, quisiera reflexionar un poco de decisiones para aquellos que ya somos hijos de Dios. Las decisiones están ligadas directamente con la voluntad de Dios. Cuando hablamos de decisiones, estamos hablando de cuál es la voluntad de Dios. Y es algo que tenemos que considerar. Y la voluntad de Dios se puede arbitrariamente, lo hice así, no es que sea mandatoriamente así, dividir en 3 tipos de voluntad de Dios. En primer lugar, la voluntad por decreto. Yo soy argentino, nací el 28 de julio de 1980, soy hombre y Dios, o sea, no es algo que yo pueda cambiar eso. Es la voluntad de Dios. Dios decidió que nosotros naciéramos en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, no sé si hay algún otro, España, no sé si hay algún otro lugar. Dios decidió eso. No es algo que nosotros podamos cambiar. Yo me puedo autopercibir sueca, de apellido Matthew, y adolescente, pero sigo siendo Sebastián Loureiro, que nací en Argentina y nací en la familia Loureiro. Hay cosas que se pueden cambiar, pero no cambias la realidad. O sea, podés cambiar el DNI quizás, pero no podés cambiar el cromosoma. Entonces, al fin y al cabo, hay decisiones que Dios tomó que son por su voluntad, por decreto. En segundo lugar, está la voluntad de Dios por mandamientos. No matarás, no te unirás en yugo desigual, no te harás de plata deshonesta. Entonces hay un montón de mandamientos de Dios que al fin y al cabo nosotros vamos considerando en nuestra vida, de vuelta, para aquellos que somos hijos de Dios. Y en tercer lugar, está la voluntad de Dios por principios. Y esta es la parte más difícil para aquellos que somos hijos de Dios. Porque entre psicología y sistemas, yo decidí entre psicología y sistemas en el tren, yendo a anotarme. Tenía los 2 planes, iba mirando uno u otro y dije, bueno, vamos con sistemas. Era más corta. O sea, ese fue todo lo que mayor me influyó para la decisión, no fue mi vocación, tiene un año menos, vamos con esta. Entonces, al fin y al cabo, hay decisiones que uno puede orar, te puede dar, pero no es que haya una que sea mejor que la otra.
Por ejemplo, antes decíamos, no te unas en yugo desigual. Ok, y entre dos personas que son cristianas, Dios, ¿qué hago? Ahí es cuando uno empieza a ver los principios. Che, quiero lo que sea, cambiar la ropa, el auto, mudarme. O sea, a mí me fue difícil. Yo tenía muchas candidatas y la elegí a Geraldine. No sé por qué se ríen. Y la elegí a Geraldine. No es verdad. Pero entre las distintas decisiones, pero me fijo que si se ríen por lo menos están prestando atención. Entonces, si entre las dos decisiones, donde ninguna sea mala, y hay que tomar una decisión. ¿Y qué hacemos en ese caso? Y no esconder que en realidad hay un mandamiento detrás y lo estoy ocultando. Pongámosle cualquiera, me estoy por cambiar el auto, entre uno nuevo y uno usado. Y yo internamente sé que si es el nuevo no voy a ir a buscar mucha gente porque me lo ensucie. Bueno, entonces ahí sí vuelve al anterior. Entonces, que lo tuyo es de Dios. Entonces, nos encantaría que haya una hoja de ruta, que uno vaya abriendo y que diga, sistemas, Geraldine, cambiate de trabajo en el 2003 e ir haciendo distintas. Bueno, no es así. Y esas decisiones es importante que nosotros lo vayamos buscando a Dios. Ahora, en los cursos del trabajo, cuando uno tiene que tomar una decisión, hay un factor fundamental que pesa muchísimo, y es el miedo. Entonces, cuando un cliente me dice, estamos evaluando ir con la competencia, que es más barata, y ahí vos tenés que decir, andá. A algunos les da resultado. No está mal, te entiendo. Sale más barato a algunos y le dejás la duda y ahí hay otros que no. Entonces, el miedo es un factor determinante para la toma de cualquier decisión. Bueno, entre los cristianos no es el miedo, es el temor, pero no en el contexto de miedo y temor es lo mismo, sino el respeto. Y ahí el versículo que a todos nos viene a la mente es el que aparece ahí atrás, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. El principio, me gusta pensar como la punta del iceberg de la sabiduría, sí, es el temor a Jehová. Se empieza por ahí, se empieza por el temor a Jehová. Entonces, en todo caso, para aquellos que somos hijos de Dios, que podamos constantemente buscar la sabiduría y vivir el temor de Jehová en cada una de nuestras decisiones. Miren, la semana pasada, si no lo vieron, véanlo, el mensaje del sábado no está grabado, pero el del domingo sí, el mensaje de Javier es muy interesante y él nos instaba tanto el sábado como el domingo a vivir una vida de compromiso con Dios. Y está totalmente ligado porque ¿qué es el compromiso? Sino que las pequeñas decisiones espirituales. El compromiso a Dios se evidencia en las pequeñas decisiones espirituales. Sos vos el que elige cuándo ora. Sos vos el que elige cuándo abre la Biblia en la semana. Sos vos el que decide qué mira cuando abre YouTube. Si se mira un mensaje de Javier o si se mira, no sé, el resumen del partido de ayer. Sos vos el que decide. Somos nosotros. Entonces, y me vuelvo a lo científico del principio, no es que haya algo que decís, no, hay alguien que lo está tomando o yo no puedo. No, somos nosotros y cuando decíamos crecer es tomar decisiones, espiritualmente también tenemos que entender que crecer es tomar decisiones, seguir acercándonos, seguir diciendo, me acerco a Dios, tomo la decisión. Nosotros somos los que decidimos cómo administrar nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestro dinero, nuestro todo, nuestros talentos, para aquellos que ya vieron la parábola. Semana a semana se abre la Biblia en este lugar y somos contrastados con eso. Somos nosotros los que decidimos qué hacer con eso. No sé si les pasa, a mí me pasaba mucho de adolescente, de venir y estar el domingo escuchando en la iglesia y decir, esta semana voy a hacer el devocional todos los días. Y el lunes lo hacía. El martes a veces, el miércoles nunca. Entonces ya entras en eso. ¿Y de quién era la culpa? Mía.
no es de otro. Entonces, cuando uno no ve ciertos resultados, y es por nosotros, somos nosotros los que le ponemos el freno de mano a Dios en nuestra vida y le decimos, no, hasta acá. No, más de esto no. Suena duro decirlo, pero a veces nos parecemos más al malhechor malo. ¿Por qué? Los dos empezaron burlándose. Uno se dio cuenta de algo, ahora vamos a hablar de eso. Y cuando se da cuenta, cambia. Y el otro siguió viviendo su vida normalmente, lo que le quedaba de ella, que eran unos minutos más, unas horas más. Ahora, nosotros cuando somos contrastados frente a la palabra de Dios y seguimos viviendo nuestra vida espiritual mediocre, suena fuerte decirlo, pero cuando decidimos nosotros decir, no, Dios, hasta acá no más, nos parecemos más al otro. Al que estaba en la cruz y se seguía burlando, diciendo, no, yo hago lo que quiero. Bueno, suena duro decirlo, pero a veces nos parecemos más a Él y al fin y al cabo yo los insto simplemente a que nos parezcamos más al malhechor que se dio cuenta que estaba equivocado y que, aunque sea en el último minuto, pudo recalcular para lo correcto. Cuando estaba con adolescentes, lo he dicho ya alguna vez acá, cuando estaba con adolescentes siempre les decía una frase que es, a ver si se acuerda Abby Agus, ya que hago preguntas hoy, una decisión, no se acuerda, qué flojos, una decisión sin un plan de acción es una intención. Vamos a un ejemplo. ¿Quién alguna vez hizo dieta? ¿O quién alguna vez quiso adelgazar? Yo, por ejemplo. Entonces decís, quiero bajar los 5 kilitos que engordé desde la pandemia. 6. Entonces decís, quiero bajar. Y ahí Priscila, que para mí es la referente de la comida sana, me pregunta, perfecto, Sebastián, ¿tiraste todas las galletitas? No. Y Damián, que tiene un cuerpo fornido, me pregunta, ¿salís a correr? No. ¿Y vas a empezar a cuidarte las comidas? No. Bueno, tenés la intención de adelgazar, no vas a adelgazar porque sí. Bueno, a veces nosotros en las decisiones espirituales somos así. Tengo la decisión de, esta semana voy a leer todos los días, voy a escuchar un mensaje, ¿Y qué vas a hacer? ¿En qué momento te vas a poner el despertador más temprano o mañana? ¿En qué momento del día? ¿Lo vas a hacer en el trabajo? ¿Pusiste la Biblia dentro del bolso? O sea, son pequeñas decisiones que decís, las tenés que acompañar con una rutina. Una decisión sin un plan de acción es una intención. Ahora, volviendo a los malhechores de la cruz. El malhechor bueno, si bien es incongruente la frase, pero vamos a llamarlo así, el malhechor bueno hizo lo único importante que tenía que hacer, que era darse cuenta de ese factor de decisión. Vamos a releer, si tienen ahí la Biblia que les había dicho, dejen el dedo, vamos a releer el versículo 40 y dice, respondiendo el otro, le arrepintió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Qué es lo que diferenciaba a los dos malhechores? Que uno empezó a temerle a Dios. Esa fue la diferencia. Uno se dio cuenta que tenía que respetar a Dios. Al fin y al cabo, eso fue lo que diferenció a los dos malhechores. Y fíjense, en 3 versículos nos enseñan 3 cosas muy importantes. El tipo la persona esta, el malhechor se convirtió unas horas antes de morir y aún así nos puede enseñar mucho. Fíjense, lo primero que enseña es que tenemos que tener temor de Dios. ¿Qué es lo siguiente que dice? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Lo primero que hizo fue tener temor de Dios. Lo segundo que hizo fue reconocer sus actos. Nosotros hoy con la Biblia lo llamamos pecados, fue reconocer sus pecados. Es decir, nosotros tenemos pecados, Él no. Él está acá sin tener ningún pecado, entendió más que muchos que capaz que habían escuchado tantas veces. Entendió que
para poder ir al cielo tenía que reconocer sus pecados. Y tercero, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo tercero que hizo fue orar, pedir. Entonces, al fin y al cabo, si hay alguien que esté escuchando que nunca o que no tiene la seguridad de la salvación, ¿qué es lo que le sugerimos? Primero, tenés que tener temor de Dios. Lo primero que tenés que hacer es tenerle ese respeto, no miedo, ese respeto de decir, vos sos Dios. Lo segundo que tienen que hacer es reconocer sus pecados. Es reconocer que nosotros tenemos un pecado, ese pecado me separa de Dios, ese pecado hace que yo no pueda ir al cielo. Eso es lo segundo que hay que hacer. Es reconocer que Él murió en la cruz y no tenía ningún pecado, que también se dio cuenta el criminal. Y tercero es pedirle a Jesús que los limpie los pecados. Que quiero ir al cielo, con las palabras que quieras. Él lo dijo con la palabra de acordate de mí cuando vengas en tu reino. Vos le podés decir, quiero que me limpies, quiero que me sanes, quiero ser tu hijo. De la manera que te salga, lo que importa es que sea de corazón. Es llamativo. Dios en ningún momento nos da a elegir si queremos ser argentinos, cuándo queremos nacer, dónde queremos nacer, con qué género. Hay un montón de decisiones que Dios no nos pregunta y toma por nosotros. Ahora, la decisión que sí te permite tomar es dónde querés pasar el resto de la eternidad. La más importante de todas te la deja elegir. Es increíble. Capaz que podría haber hecho al revés, decir, bueno, antes de nacer uno llenaba un checklist y decía, a ver, quiero ir por acá, quiero ir por allá, elijo la familia, quiero estar en Estados Unidos, en familia multimillonaria de Bill Gates, no sé. No nos deja elegir un montón de cuestiones. Nos deja elegir la más importante de todas. ¿Dónde queremos pasar el resto de la eternidad? Y es un lindo caso este para que reflexionemos en que la salvación no es por obras. El malhechor, ya sea el bueno o el malo, estaban ahí porque habían sido malos. Sus obras habían sido malas. Merecían estar ahí, habían sido condenados para estar ahí. Eran ladrones. O sea, no es que fue al cielo porque sus obras fueron buenas. No. Fueron al cielo porque temió a Dios, reconoció sus pecados y le pidió que lo ayude. Esas tres cosas fueron las que lo llevaron al cielo y cerramos ya este mensaje con la respuesta de Jesús a ese pedido. Al fin y al cabo decíamos, temer a Dios, reconocer sus pecados y pedir a Jesús. ¿Y cómo termina la historia? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenemos la convicción de saber que si hacemos esas tres cosas de corazón, si le tememos de corazón, si le pedimos, si reconocemos nuestros pecados de corazón y que si le pedimos a Jesús de corazón, la respuesta va a ser la misma. Vamos a estar, no hoy, porque nosotros no estamos crucificados, salvo que tengamos algún accidente ahora volviendo a casa, pero vamos a estar con Él en el paraíso. Amén.